¿Te imaginas que tu jefe te despida porque no aportas nada y que al día siguiente el director ejecutivo descubra que acababan de despedir a la única persona que podía salvar los negocios internacionales de la empresa? Pues eso fue exactamente lo que le pasó a Gabriel. El seguidor tiene 34 años y trabaja como coordinador de proyectos en Computadoras Quachi, una startup tecnológica que está creciendo bastante rápido. Llevaba apenas 6 meses trabajando ahí, pero ya había demostrado que sabía perfectamente lo que hacía. El problema era Austin. Austin era el hijo del director ejecutivo, Richard, y estaba encargado de gestionar las alianzas internacionales de la empresa. Por lo que cuenta el seguidor desde el primer día, Austin se sintió intimidado por él. Era el típico jefe que había conseguido su puesto gracias a su apellido, pero que necesitaba demostrar constantemente que se había ganado el lugar. Por eso, microgestionaba absolutamente todo. Y con Gabriel era todavía peor, porque Gabriel sabía hacer su trabajo y Austin lo veía como una amenaza. Pero había algo sobre Gabriel que Austin desconocía por completo. Gabriel hablaba 7 idiomas: japonés, mandarín, alemán, español, francés, coreano e inglés. Y no solamente los hablaba, también tenía certificaciones en lingüística empresarial de la Universidad de Georgetown, pero Austin no tenía ni idea, y esa falta de información iba a costarle carísima a la empresa. Todo empezó el martes pasado. Computadoras Quachi tenía una llamada importantísima con Yamamito, una empresa japonesa con un potencial de ingresos de aproximadamente $12 millones, y no era un cliente cualquiera. Ese contrato podía convertirse en el acuerdo más grande que la empresa hubiera conseguido hasta ese momento. La llamada estaba programada para las 2 de la tarde. Austin iba a dirigir la presentación. El seguidor también estaría presente, pero Austin le había dado instrucciones muy específicas. Solo toma notas y aprende. No interrumpas bajo ninguna circunstancia. Así que el seguidor hizo exactamente eso. Se sentó en un rincón y comenzó a tomar notas. La reunión empezó relativamente bien. Austin comenzó a explicar las capacidades del software de Computadoras Quachi. El problema fue que cuando los ejecutivos japoneses comenzaron a hacer preguntas más específicas, Austin empezó a depender de una aplicación de traducción en su teléfono, y ahí fue cuando todo comenzó a salir mal. Los ejecutivos japoneses intentaban explicar sus dudas en un inglés bastante limitado. Austin escuchaba, copiaba las frases en el traductor y después intentaba responder, pero las traducciones eran torpes, y cuanto más avanzaba la conversación, más confundidos estaban todos. En un momento, uno de los ejecutivos preguntó algo relacionado con las capacidades de la plataforma. Austin miró su teléfono, escribió, esperó la traducción y respondió. Pero los ejecutivos japoneses intercambiaron miradas. Gabriel entendía perfectamente lo que estaban diciendo, porque mientras todos los demás tenían problemas para seguir la conversación, él podía entender cada palabra. Uno de ellos dijo algo como, «Esto no parece profesional». Otro comentó, «Quizá deberíamos reconsiderar esta colaboración». El seguidor lo escuchó absolutamente todo, pero permaneció en silencio, porque Austin le había dicho expresamente que no interviniera, y el seguidor decidió respetar la instrucción. Después de aproximadamente 30 minutos de una llamada que cada vez se volvía más incómoda, el equipo de Yamamito terminó la reunión de manera bastante educada. Dijeron que necesitaban reevaluar sus opciones y se desconectaron. La llamada había terminado y Austin estaba rojo, pero no precisamente de vergüenza. Estaba furioso. En cuanto terminó la videollamada, se giró hacia el seguidor. «Te quedaste ahí sentado sin hacer absolutamente nada». El seguidor intentó responder, pero Austin ya estaba fuera de control. «Eres un completo inútil». Le dijo que mientras él se estaba partiendo el culo, intentando salvar el acuerdo, Gabriel había permanecido sentado como una estatua. El seguidor trató de explicarle que él mismo le había ordenado no intervenir. Pero Austin no quería escuchar, y entonces soltó la frase que cambiaría todo. «He terminado contigo». El seguidor se quedó mirándolo.
Austin continuó. Guarda tu escritorio ahora mismo. Estás despedido. Y aquí viene una de las cosas que más me llamó la atención de la historia. El seguidor no discutió, no gritó, no amenazó con recursos humanos, no intentó demostrar que Austin estaba equivocado. Simplemente recogió sus cosas. Sacó sus objetos personales del escritorio, los metió en una caja de cartón y se fue, sin hacer una escena, sin decir una palabra más. Para el seguidor, aparentemente, ese era el final, pero no lo era. A la mañana siguiente, estaba tranquilamente en su casa tomando café cuando sonó su teléfono. Era Richard, el director ejecutivo. Gabriel, soy Richard. ¿Puedes venir hoy? Necesitamos hablar urgentemente. El seguidor obviamente no sabía qué estaba pasando, pero fue a la oficina. Cuando llegó entró en el despacho de Richard, y allí estaba Austin, sentado frente al escritorio de su padre. Tenía una expresión bastante confundida, y por lo que cuenta Gabriel, también parecía estar un poco molesto. Sobre el escritorio de Richard había contratos de clientes, documentos legales y certificados de cumplimiento. Richard señaló una silla. Gabriel, por favor, siéntate. Después miró a su hijo. Austin, ¿puedes explicarme otra vez exactamente por qué lo despediste ayer? Austin se enderezó y empezó a repetir la misma historia. Según él, Gabriel no aportaba nada a las relaciones con clientes internacionales. Durante la llamada con la empresa japonesa, Gabriel simplemente se había quedado sentado mientras Austin hacía todo el trabajo. Richard escuchó en silencio, asintió lentamente, y entonces tomó uno de los contratos que tenía sobre el escritorio. Austin, necesito que me leas algo. Le señaló una sección concreta del documento. Sección 2. Léela en voz alta. Austin comenzó a leer, y entonces apareció el problema. El contrato marco de servicios de la empresa establecía que todas las comunicaciones con clientes internacionales debían realizarse únicamente por personal multilingüe certificado. Además, cualquier negociación, presentación o acuerdo vinculante requería la presencia de lingüistas aprobados por la empresa, de acuerdo con las normas internacionales de cumplimiento. Austin siguió leyendo, pero poco a poco su expresión comenzó a cambiar. Primero dejó de parecer molesto, después pareció confundido, y finalmente su rostro se quedó completamente pálido, porque acababa de darse cuenta de lo que había hecho. Richard levantó la mirada y le dijo, «Hijo, Gabriel habla japonés, mandarín, alemán, español, francés, coreano y, por supuesto, inglés». Austin se quedó con la boca abierta. No sabía qué decir, pero Richard todavía no había terminado. Además, tiene certificaciones en lingüística empresarial de la Universidad de Georgetown. Austin volteó y miró a Gabriel. El seguidor no dijo nada. Y entonces Richard soltó la parte más brutal de toda la conversación. Acabas de despedir a nuestro único negociador internacional cualificado. Ahí sí, Austin entendió la gravedad de lo que acababa de hacer. Porque sin Gabriel, la empresa no podía realizar legalmente sus negocios internacionales bajo las condiciones establecidas en sus propios contratos y procedimientos de cumplimiento. Y el problema no terminaba ahí. El acuerdo con Yamamoto estaba prácticamente muerto. Un contrato que podía representar más de $12 millones acababa de ponerse en riesgo. Y, según Richard, las pérdidas potenciales para la empresa podían superar los $20 millones en ingresos. Todo porque Austin había despedido a la única persona que podía comunicarse directamente con el cliente japonés, la misma persona a la que él había ordenado quedarse callada durante la reunión, la misma persona que había entendido cada palabra que los ejecutivos japoneses estaban diciendo. La misma persona que podía haber intervenido y posiblemente evitado que el acuerdo se viniera abajo. Richard entonces se volvió hacia mi seguidor y le dijo, «Te pido disculpas por el error de mi hijo». Y ahí es donde termina la historia que me mandó este seguidor. Pero sinceramente, yo me quedé con una pregunta, porque Gabriel sabía todos esos idiomas y tenía certificaciones profesionales
precisamente relacionadas con el tipo de negociación que estaban intentando hacer. Y aún así, durante 6 meses, nadie parecía haberse molestado en averiguar todo lo que podía aportar. Y lo más irónico de todo es que Gabriel hizo exactamente lo que su jefe le pidió. Austin le dijo: «No intervengas bajo ninguna circunstancia». El seguidor no intervino. Austin después lo despidió por no intervenir. Y al día siguiente descubrieron que precisamente esa persona era indispensable para el negocio internacional. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. Si fueran mi seguidor, ¿aceptarían la disculpa de Richard y volverían a trabajar en la empresa? ¿O después de semejante humillación mandarían todo al diablo y buscarían trabajo en otro lugar?